Vamos a hablar con Lorenzo Sigó Gravina, director de análisis macroeconómico de Equilibra. ¿Qué tal, Lorenzo? ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, gracias. Perdona la demora, pero nos estábamos retroalimentando acá con información con Carlos Manzoni, que cada vez que nos juntamos nos damos manija. Contanos, nos gustaría saber todo tu análisis de lo que estábamos comentando recién. ¿Cómo impacta los nuevos consumos en la inflación y en la pobreza, ¿no? Bueno, el primer punto que me parece interesante mencionar y contarles es que la encuesta de gasto de los hogares, lo que ya dicen que se resume en las siglas de ENGO, ya está hecha la de 2017-2018. Lo que no se hizo, se actualizó el IPC en función de esa nueva encuesta. Las Claro, prácticas internacionales no te se hablan, aplicó. Se hizo, pero no se aplicó. pero por esa encuesta sabemos qué cosas que efectivamente en 2017-2018 ya se gastaba más en servicios como proporción del gasto total que lo que era en la vieja encuesta de 2004-2005. Ujú. Ese es un primer indicio. Y de hecho, a partir de esos ponderadores, porque en última instancia te dicen, bueno, en este rubro gastamos un 20% de tus gastos, en esto un 15%, etcétera, etcétera, utilizando esos porcentajes o ponderadores de la ENGO 2017-2018, se puede volver a calcular la inflación y te da, sobre todo en los últimos meses, que sería un poquito, sería más alta que la que te da el INDEC con los ponderadores viejos, ¿no? Con lo Y, cual y hay un indicio que efectivamente no actualizar la canasta ujú. hace que estés reflejando una canasta o un consumo de hace 20 años, ¿no? La encuesta de gasto del 2004-2005. Lorenzo, y entonces te hago la pregunta del millón. ¿Cuánto tendría que estar dando la inflación hoy si se tuviera en cuenta la ENGO, la nueva ENGO, ¿no? El 2,4 de diciembre, ¿cuánto sería? ¿Sería 3, No, 4? mira, en el mes a mes se ve muy poquito. Mm. Son variaciones sutiles. Ujú. Tenemos un gráfico y hay diferencias pequeñas. Por ejemplo, en agosto del 23 hubiese sido 12,1 contra 12,4. Se sube un Ujú. poquito, pero acotado. En febrero hubiese sido 2,5 en vez de 2,4. Pero bueno, cuando uno va acumulando esto, se van generando distorsiones un poco más significativas. Y sobre todo en los momentos en que cambian mucho los precios relativos. ¿Qué quiere decir eso? Cuando hay una devaluación o cuando, por ejemplo, producto del crawling peg, esta política cambiaria tan rígida de que el tipo de cambio se mueva tan poco, en los últimos meses vos tuviste que los bienes, salvo cuando subía la carne y alguna cuestión particular, que los bienes subían menos que los servicios. Y claro, con los ponderadores más actuales, más de la encuesta de gasto del 2017-2018, a vos te estaría dando que la inflación es mayor, claro, porque los servicios crecen a un mayor ritmo que los bienes, y los servicios en la nueva encuesta, o la encuesta del 2017-2018, la encuesta más actualizada, pesan más. Entonces, Ujú. si algo pesa más y sube más rápido, la inflación, digamos, real o más actual, que refleja los ponderadores estos que te decía de los pesos del 2017-2018, sería un poco más alto. Uno tiende a pensar que entonces cuando se estabilicen los precios relativos, cuando ya deje de aumentar todos los meses la luz, el gas y demás, y se llegara hipotéticamente a tarifas que tengan que ver más con la realidad que con los subsidios, ahí tendríamos un índice de inflación más estabilizado, Sí, o menos diferencias, por menos ejemplo. diferencia. Por el contrario, si vos por H o por B, porque el mundo te empioja, etcétera, vos tenés una corrección cambiaria, ahí probablemente los bienes suban más que los servicios, y ahí te pase lo contrario, que con las viejas ponderaciones, la encuesta de gasto del 2004-2005, te den más inflación que con utilizando la encuesta de gastos del 2017-2018. Es que, Lorenzo, acá Carlos Manzoni, es que los servicios, porque en la Argentina estaban pisados, si no, no es una variable que vos tengas aumentos periódicos, es muy difícil, o sea, va a llegar un momento que los servicios no van a aumentar más. Me refiero a No, no, servicios está como claro, está sinónimo de claro. tarifa y no es así, hay otros servicios, pero los de las tarifas, por ejemplo, de los servicios públicos, esos llegan a un momento que no podés seguir aumentando más. No, no, y se supone que llega un momento que se alcanza un equilibrio o el atraso que había se compensó. Pero te sumo más información interesante al respecto. Bueno, claramente actualizar
el IPC por los nuevos ponderados, o los ponderados de la encuesta de gasto 2017-2018, en el corto plazo te genera un poquito más de inflación. Y después nosotros detectamos también que hay divergencias, independientemente con qué ponderadores tomes, si con los del 2004-2005 o los 2017-2018, nosotros notamos que la inflación fue más alta en el Gran Buenos Aires que en el interior del país. Es interesante Que los salarios formales, privados, donde hay buenas estadísticas, notamos también que los salarios privados formales crecieron más en el interior del país nominalmente que en el Gran Buenos Aires. Entonces, cuando vos ves la recuperación del salario privado formal, fue significativa en forma de U también, como el nivel de actividad, es decir, se volvieron a los niveles previos a la devaluación de diciembre del 23, pero cuando agarras el GBA está peor que el interior, y una brecha que se mancha por doble efecto. Los salarios nominales, insisto, crecieron más en el interior que en GBA, y la inflación fue más alta en el GBA que en el interior. Y parte de por qué fue la inflación más alta en el GBA es porque estaban más subsidiadas las tarifas y más atrasadas las tarifas de servicios públicos. Claro. Entonces ahí tuviste que corregir más que en el interior del país. Entonces tuviste más inflación. Muy bueno. ¿Cómo estás viendo, Carlos, la coyuntura actual? Ahora te pregunto como economista y macroeconomista, en materia de, de la incertidumbre que hay en los mercados, cómo están los mercados respecto del acuerdo con el fondo, ¿no? Esta incertidumbre que hay de cómo va a venir el acuerdo con el fondo y el gobierno, cómo se va a otorgar o no el dinero para sanear el Banco Central, y todo este impacto que ha tenido esta semana en el mercado cambiario y financiero. Sí, bueno, el primer punto que para destacar es que en este contexto que estaba mencionando, tuvimos, según nuestro reglamento, 2,7 de inflación en marzo, y ya abril, que el mercado esperaba que pueda perforar el 2%, nosotros ya estamos empezando a detectar señales de que va a estar más cerca de 2,5. O sea que la inflación en los últimos 2-3 meses se ha acelerado o manteniéndose arriba del 2%. Y en este contexto, el gobierno, ¿qué había hecho en febrero? Había dicho, bueno, el crawling peg del 2% lo bajo a 1%. Estaba usando más aún el ancla cambiaria para frenar la inflación. Y vos fíjate que vas a tener 2 o 3 meses con inflación claramente arriba del 2%. En ese contexto empiezan todas las turbulencias internacionales, sobre todo producto de una política muy agresiva de Trump con aranceles para todos los países, con el Día de la Liberación, como lo llamaron ellos, estos aranceles recíprocos, etcétera, y realmente se ha generado un contexto internacional muy negativo para Argentina. No solo han bajado los precios de las commodities que exporta, petróleo, soja, etcétera, sino que además, y lo más importante, el gobierno estaba necesitando poder refinanciar su deuda, no endeudarse más en moneda dura, pero sí refinanciar su deuda en moneda dura, y de repente el riesgo país, que estaba a mediados de enero en 550 y que se decía estábamos muy cerca de conseguir financiamiento externo, por todas estas turbulencias, mayor aversión al riesgo a nivel internacional, etcétera, y en parte también para unos problemas internos, pero principalmente por lo internacional, el riesgo país, por ejemplo, está cerrando esta semana arriba de 900 puntos. Claro. Y eso complica toda la estrategia, porque es más, como el gobierno venía usando en demasía el tipo de cambio como ancla nominal para bajar la inflación, se le empezó a apreciar. Uh-huh. Y cuando vos te apreciás y te recuperás rápido, las importaciones rápidamente reaccionan. Y ya vemos en los primeros meses de este año que, por ejemplo, tenés un déficit muy fuerte, sobre todo en servicios por el tema del turismo, y en el saldo comercial de bienes tenés un superávit muy raquítico, que no te alcanza a compensar el déficit de servicios. Es decir, ya estás importando más bienes y servicios de lo que estás exportando. Uh-huh. Además tenés que pagar intereses de la deuda, etcétera. Entonces, ¿qué está pasando? La Argentina, en términos genéricos, ya empieza a entrar en un esquema de déficit de la cuenta corriente. Y para vos acumular reservas, si vos tenés déficit por cuenta corriente, es decir, estás importando más de lo que estás exportando, necesitas ingreso de capitales. Y justo cuando necesitas ingreso de capitales, el mundo se enchincha de una manera muy notable, en muy poco tiempo. Trump realmente ha generado mucha incertidumbre, mucha volatilidad, etcétera. Y lo único que te queda cuando vos tenés déficit externo, no tenés stock de reservas, porque las reservas están muy bajas, y no tenés ingreso de capitales porque se te ha enchichado el mundo, es pedirle al prestamista de última instancia en moneda internacional, que es el Fondo Monetario. Y ahí estamos. Ahora, porque el fondo no te quiere prestar
dólares y vos después lo vas a usar para sostener un tipo de cambio muy bajo. Te dice, bueno, en todo caso, liberalo, tener un poquito más de inflación, pero volvé a tener equilibrio externo o superávit externo. Lo veníamos comentando antes, ¿no? El fondo quiere que primero la Argentina flexibilice el tipo de cambio y no que use el dinero del fondo y de los Estados Unidos, básicamente, en el caso de Estados Unidos, para financiar la corrida, digamos, para financiar, digamos, el pase a dólares de los que estaban en pesos y que quieren salir del cepo, ¿no? Sí, porque además tenemos incluso el ministro actual de Economía estuvo en su momento a cargo del Banco Central en la etapa de Mauricio Macri, de la administración de Mauricio Macri, en el cual tuvimos un acuerdo con el fondo y que nos dieron muchos desembolsos y efectivamente parte de estos se usaron para intervenir en el mercado cambiario y eso generó, sobre todo incluso a nivel del fondo, muchos cuestionamientos, porque finalmente ¿para qué le prestamos la plata a Argentina? Bueno, entonces no quieren que se repita historia, entonces le piden cambios al gobierno. ¿Sabés quién estaba de representante de Estados Unidos ahí? Estaba Mauricio Claver Carone en el fondo, y hoy es el asesor principal de Donald Trump, y ayer dijo que le van a ayudar a Argentina si rompe con China. Me está pidiendo otras cosas, claro. Pero la gran pregunta del millón acá es, y sobre todo a nivel del staff del fondo, es, bueno, ¿cómo no repetimos la historia? Porque no podemos cometer el mismo error dos veces, ¿no? De ellos tuvieron muchos cuestionamientos internos de por qué le dieron semejante monto al gobierno de Mauricio Macri, y qué condiciones le pusieron y qué pasó con ese crédito, ¿no? Lorenzo, la última por mi parte, si llegara en definitiva los fondos estos del FMI, se habla de 20.000 millones obviamente, ¿cuánto sirve en este contexto? Porque la semana pasada era una cosa y ahora es otra, incluido lo que acaba de hacer Trump con los aranceles. O sea, ¿cuánto, aún haciendo las cosas bien, de cuánto sirve? Porque todos están pensando que ya está, listo, la panacea el acuerdo. Para vos, ¿en cuánto sirve recibir esos fondos ahora a fines de abril cuando se habla de que va a ser definitivamente la firma? Bueno, primero que de los 20.000 millones se va a recibir una parte, no toda. Y el monto, si bien es importante, obviamente, cuanto más en el corto plazo mejor, porque te brinda un poco más, yo creo que la verdadera pregunta es, bueno, ¿qué esquema cambiario va a tener la Argentina? El Croin al 1 en este contexto mundial internacional es, y con importaciones que vuelan, encima está sacando aranceles de importación, etcétera, o sea, está yendo a contramano el mundo. Uh-huh. En este contexto, la política del Croin al 1 no va. Es el propio insostenible. Caputo en 2 oportunidades dijo no la pudo ratificar, Uh-huh. Entonces de alguna manera significa que va a cambiar, y tiene que cambiar, y el fondo quiere que cambie. Bueno, la clave es eso, ¿cuál va a ser la nueva política cambiaria y qué credibilidad genera? Porque si no genera credibilidad, por más que te den un montón de plata, esa plata se puede perder. Para el peor de los casos vas a terminar más endeudado con el fondo y igualmente con una situación compleja. Entonces creo que la clave del acuerdo con el Fondo Monetario es qué se acuerda y particularmente qué esquema más flexible consigue la Argentina, qué plazos tiene para salir del cepo. Me parece que se necesitan esas certezas. Eso va a ser la clave, más en un mundo tan convulsionado como el actual. Lorenzo, por sí o por no, porque ya tenemos que ir a una tanda, pero te pregunto, la indefinición del viaje de Milei a Estados Unidos, a Mar-a-Lago, que iba a ver a Trump, que finalmente Trump no le dio la foto, que Mauricio Claver Carone habló y dijo que ayudamos, pero sí le quitan el swap a China, etcétera, etcétera. ¿Esa indefinición pudo haber contribuido a que se vaya el dólar por encima de los 1.330 pesos en los dólares financieros y a cierta turbulencia en los mercados en la Argentina? Creo que es parte de la turbulencia internacional, eso ha llegado, y claramente el acuerdo con el fondo está generando en el corto plazo toda esta incertidumbre que, lejos de ayudar, dificulta, ¿no? Hace un poquito más turbulentas las aguas. Yo creo que también hay una cuestión que ha ido cambiando con el tiempo, es que ya el gobierno está necesitado con mucha urgencia de los fondos, del fondo, valga la redundancia, y eso hace que estés más expuesto y que en una negociación estés no digo perdedor, pero
no tenés más de punto que de banca, no sé si se entiende, ¿no? Y ahí yo creo que la Argentina, ahora fíjate, ahora le piden, se agrega esta condición de que con China, digo, empiezan a aparecer cosas nuevas, ¿no? Claro. Y todo se dilata y todo se complica, ¿no? Y algo que todavía no apareció en público, pero que está ahí dando vueltas, es la ley de patentes. Te mando un gran abrazo, Lorenzo, gracias, Es un placer, hasta luego. Lorenzo Sigot Gravina, director de análisis macroeconómico de Equilibra. Así seguimos con Pymes en la Red.